y había una presión social para que Bilardo deje de ser el entrenador de la selección argentina. Yo soy ganador. Alfonsín a Bilardo lo calificaba como antifútbol. Tenemos que ganar sí o sí la Copa del Mundo y con Bilardo no se puede. ¿Cómo lo podríamos titular a esto, mi querido amigo? El día que Alfonsín casi evita que Argentina sea campeón del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo Convocados de esta semana. Bienvenidos a Splendid Más, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Los invitamos, lógicamente, a que se suscriban y que puedan comentar lo que vamos hablando y charlando dentro de este micro mundialista, donde repasamos cuestiones argentinas dentro de las Copas del Mundo. Hoy lo tenemos a mi amigo el señor Tommy Walter, como siempre, amigo contrincante. Hoy no. ¿Hoy no? No, hoy no. Hoy no. Hoy nos unimos para contar una historia importante. Bien, ¿qué título le podríamos poner a esta historia? Porque se van a cumplir 40 años del Mundial 86, ¿no? Un mundial que ha marcado sin ningún tipo de duda varias generaciones. Ha puesto a Maradona en un lugar importante de la historia del fútbol argentino, si no el más importante, y mundial, claro, exactamente eso. Pero previo a todo eso, sucedieron un montón de cosas que hacían que la selección no llegue de la mejor manera a este mundial, que después termina ganando casi de manera categórica, podemos decir, con muchísimas... Es el único mundial que gana Argentina que no pierde ningún partido. Sí, y que no va a penales. Claro, también. Bueno, en el 78 tampoco fue a penales, bueno, pero perdió un partido. Y hay una decisión fundamental atrás de una presión política y mediática que termina siendo la pieza fundamental de lo que sería después el campeonato del mundo, Tommy. Sí, es que lo cierto es que Argentina venía muy mal en las eliminatorias para el Mundial 86, entra por la ventana con el recordado gol de Gareca, que después Bilardo no lo lleva a la Copa del Mundo después de la jugada de pasarela. Sí, le va pésimo en la Copa América. Sí, muy mal. Y había una presión social para que Bilardo deje de ser el entrenador de la selección argentina, y también el gobierno, primer gobierno democrático luego de la dictadura más sangrienta de nuestro país, quería usar como herramienta política un buen papel en la Copa del Mundo, como ocurre habitualmente. Sí, claro, pero a la selección no le iba para nada bien. ¿Cómo lo podríamos titular a esto, mi querido amigo? El día que Alfonsín casi evita que Argentina sea campeón del mundo. ¿Le gusta? Me gusta, ¿no? Sí. La política y el deporte, quién sabe, ¿no? Cuando a veces uno cree que el fútbol es materia opinable, claro que lo es, pero que siempre hay alguien que sabe más. Sí, bueno, hay algo en común con la política también. Sí, por supuesto. Que todos opinan de política. Sí. Pero en menor medida, ¿no? Sí. En menor medida, digamos, las discusiones de bar, de café, de amigos, siempre aparece alguna discusión futbolera. Y esta ha sido una historia muy particular, ¿no? Porque se hicieron demasiadas cosas para que Bilardo no sea el entrenador de Argentina en el Mundial, Tommy. Sí, lo primero que hay que decir es que Alfonsín, si bien no era un hombre del fútbol, era hincha de Independiente, Bilardo identificado con Estudiantes, ya dos escuelas totalmente distintas. En la intimidad, ya Alfonsín a Bilardo lo calificaba como antifútbol. No, y además de eso, Independiente y Estudiantes a lo largo de la década del 70, de la década del 80, jugaron un montón de finales. Sí. Fueron muy rivales en ese tiempo. Sí, es verdad. Y bueno, además de que a Alfonsín no le gustaba a Bilardo como su estilo o como entrenador, le hacían la cabeza a los hombres cercanos al presidente argentino como diciendo: tenemos que ganar sí o sí la Copa del Mundo y con Bilardo no se puede. Convengamos, digamos, que de lo futbolístico y de resultados no se sostenía Bilardo como entrenador de la selección argentina. No. Realmente no había dónde agarrarse, sí de su trayectoria, pero una vez que estás en la selección, si no rendís, no importa más la trayectoria previa que tengas. No, básicamente mandan los resultados, sobre todo para un entrenador resultadista, ¿no? Porque Bilardo siempre trabajó para el resultado más allá del proyecto, ¿no? Claro. Alguien que pregonaba eso. La inmediatez de ganar
o ganar, ¿no? Recordamos un montón de frases de Bilardo acerca de al del segundo nadie se acuerda, ¿no? Sí. ¿Quién fue el segundo hombre que pisó la luna? Y no te acordás porque del segundo nadie se acuerda, ¿no? Totalmente. Bueno, uno de los hombres del gobierno a los que hablábamos, Cotino Siglia, hombre muy cercano a Alfonsín, le dijo: si salimos campeones del mundo se arreglan todos los quilombos en este país y no podemos salir campeones con Bilardo. Entonces ahí le picó el bichito a Alfonsín y empezó a presionar con algunos medios hegemónicos, todavía no estaban en las redes, para que despidan a Bilardo. Sí, recordemos el momento político de Argentina, ¿no? Vuelta a la democracia, primer gobierno democrático, hiper mega inflación, Sí. En un contexto económico que se desmorona, con todo lo que sucede en el gobierno de Alfonsín, que esto de Felices Pascuas, la casa está en orden y era un desastre, Sí, digamos. y además heredan de la dictadura todo desastroso en materia, en materia económica, en derechos humanos ni hablar. Era era una problema, reconstrucción, sí. Había que reconstruir el país de todos los puntos, ¿no? De lo económico, de lo político, de lo social. Y así todo, a pesar de todos esos problemas, ellos tenían presente que ganando la Copa del Mundo, fíjate la importancia del fútbol en Argentina o del deporte en general, podían solucionar varios de los problemas o por lo menos tener una bocanada de aire. Bueno, siempre la política ha usado el deporte, siempre, sin ningún tipo de duda, la política ha usado el deporte. No así el deporte a la política, ¿no? O por lo menos no lo tenemos tan... No necesariamente. Claro, no lo tenemos ha tan ocurrido, UEA ha sido presidente de su país, por ejemplo, sí. Ha ocurrido, pero no necesariamente. Y también veníamos de un Mundial 78 que claramente la política había usado el Mundial como propaganda, ¿no? Propagandista de la propia dictadura, ¿no? Sí, y en el 82 se quería usar para desviar un poco la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas, fue simultáneo. Sí. O sea, los mundiales en Argentina venían teniendo un peso en cuanto a la política muy específico. Claro, se dice que los mundiales en Argentina no sirven como para desviar atenciones. Sí, o para tomar, claro, medidas fuertes ya que se desvía la atención en ese momento que están todos viendo el mundial. Exactamente, Tommy. Bueno, decíamos, había un clima caliente porque el presidente de la Nación estaba decidido a pedir la cabeza de Bilardo antes del mundial. Sí, y Bilardo no se escondía, daba la cara, por más que era muy resistido, porque con el diario del Lunes se decía: Bilardo, campeón de todo, está bien que dé la cara, pero en ese momento, en el 85, fue un programa que tenía unas tribunas, una especie de, hoy en día para los más jóvenes, el tribunero, por ejemplo. Sí, para los más viejos, tribuna caliente, claro, el equipo de primera. Exactamente. Y Bilardo dijo: voy a sacar campeón a Argentina, en medio de las críticas generalizadas, y él dijo: yo soy ganador, no soy perdedor. Un año antes. Un Argentina no le ganaba a nadie. No le ganaba a nadie. No le ganaba a nadie. La gente decía: está delirando Bilardo. O sea, ¿cómo va a decirse primero que arregle los problemas que tiene el equipo y después vemos? Sí, es tal cual así como vos marcás, ¿no? Yo soy ganador, decía el video es buenísimo. El doctor, sí, es muy bueno el video. Sí. Y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo se extendió esta presión política para echar a Bilardo? Tiene que, ya entrado el 86, tiene que haber terminado. No, hasta un mes antes de la Copa del Mundo siguió. ¿Cuántos casos hay de selecciones que echaron a un técnico un mes antes de la Copa del Mundo? No, creo que de un mes no, pero sí hay a un día, ¿no? Que fue el Lopetegui en España, ¿no? Bueno, por eso, ese es el que se me vino a la cabeza. Debe haber otros, yo no recuerdo, pensando rápidamente. Por eso, buscar, pero son muy pocos. Ya llegás incluso al año mundialista con un entrenador y lo sostenés esté como esté. Eso suele pasar. Sí, digamos, una vez que tenés la lista de 26... ya... Sí, ya está. O en su momento era 22, claro. Sí, pero bueno, un mes antes de la Copa del Mundo, Alfonsín le dijo a su subsecretario de Deportes, O'Reilly, un hombre que venía del rugby, vinculado con los Pumas, le dijo: ¿qué estás esperando para echarlo a Bilardo? Le metió presión Alfonsín a O'Reilly. Sí. Y bueno, entonces O'Reilly levantó el teléfono, lo llamó
lo llamó a Grondonita. No tenía una tarea muy fácil. No era una tarea fácil llamar a Julio Humberto Grondona para... Teléfono fijo, chicos, ¿no? Sí, están del otro lado, ¿no? Los amigos de Tommy. No había había celular, no había WhatsApp, no había redes sociales. Teléfono fijo había que llamar. Entiendo yo que a la calle Viamonte, en la Asociación de Fútbol Argentino. O pedir una reunión con él. No había predio de Seiza o predio de Lionel Andrés Messi. Digamos... No era la infraestructura que hoy tiene Argentina como para poder levantar un teléfono, sino era teléfono fijo, te llamo de parte del presidente. Pero era gente poderosa, igual, presidente de AFA, su secretario de Deportes, se comunicaban más fácil que la gente ni hablar. Hay que ver si lo que sucedía mucho que era fácil no atender, digamos, ¿no? Claro. Era fácil no recibir esa llamada. Sí, o capaz atendías y ya habías recibido la llamada porque no sabías quién era, no había identificador de llamada. Claro, no sabés quién te está llamando. Claro, entonces atendías por las dudas y bueno, no le quedó otra. Y Grondona se le planta, le decían mi chingo a O'Reilly, le dijo, mi chingo, dedicate al rugby que de esto no sabes un carajo. Así nomás. Así nomás. Fiel al estilo Julio. Sí, y aseguró que lo iba a denunciar, después no lo denuncia. Pero le dijo, mirá que te voy a denunciar porque me estás presionando, sos un hombre de gobierno para que ella el técnico de la selección argentina, gobierno democrático. Sí, y además después tenía que devolver el mensaje, ¿no? Sí. Porque no creo que haya sido lo único que le haya dicho Julio Grondona. No. Dedicate al rugby que de esto vos no sabés nada y decirle a... Debe haber habido una capacidad de síntesis a la hora de codificar el mensaje. Y mandale al señor presidente con todo respeto. Sí, ¿no? Un saludo, ¿no? Sí, un saludo para el señor presidente. Que entiendo yo que también en cuestiones políticas, que Julio entendía muchísimo, ¿no? Habrá un ida y vuelta en ¿por qué no se ocupa de ¿no? Claro. Que le está yendo para el... De solucionar sus problemas, que ya tiene varios. Claro, que le está yendo para el... ¿no? Sí, me imagino que sí. Pero bueno, quisieron por varios meses desestabilizar a Bilardo y también con el poder de los medios. Esto quiero recalcarlo. Una campaña mediática había... Porque sin redes, sin otra campana, en ese momento la gente obviamente consumía lo que le decían los medios y si todo el día te taladran la cabeza con una operación mediática... Sí, la opinión pública era las tapas de diario. Claro. O sea, sistemáticamente el diario más importante de este país hablaba de Bilardo. Sí. Hablaba de lo mal que jugaba la selección y hablaba de lo peleado que estaban algunos jugadores con Bilardo y hablaban de por qué no llevaba tal o cual al Mundial y se le cuestionaba decisiones a Bilardo, por ejemplo la del Tata Brown, que no tenía club en ese momento. Que tenía sentido cuestionar esa decisión, pero después Bilardo les terminó, no quiero decir una mala palabra, pero terminó saliendo muy bien esa decisión. Tata Brown convierte en la final del mundo. Y juega fracturado. Sí, el hombro, el brazo. Sí. También hubo una presión política para que hayan algunos jugadores que quizás no estaban dentro de la convocatoria o del ojo de Bilardo, ¿sí? Y cada técnico tiene sus jugadores preferidos. Dejó fuera a Gareca, aquel que lo hace clasificar, por decirlo de alguna manera, y dejó afuera a su número 5 de todo el proceso, que fue Miguel Ángel Russo. Y al Pato Filiol, sí. Y marcó la cancha. También para mí hubo algo, quizás con Filiol, de dejar solo a Pasarela con sus compañeros históricos de la selección, porque el capitán era Maradona, para que no pueda haber un boicot a Diego. La primera decisión fuerte de Bilardo fue darle la cinta a Maradona. Él sabía que las críticas hacia él las iba a acaparar si tenía la banca de Diego. Diego no estaba muy contento con la designación de Bilardo. Diego era un menotista de pura cepa. Incluso después de salir campeón con Bilardo, 1000 veces dijo, el mejor técnico que tuve en mi vida fue Menotti. Y Diego era un defensor del flaco, y la jugada del narigón fue darle la cinta. Decirle, vos vas a ser mi capitán, ¿no? Jugaba fuerte. A Bilardo se le pueden cuestionar muchísimas cosas, pero que las decisiones las tomaba. Era más insostenible para él que lo critique Diego o que Diego no lo quiera, de que el presidente de la Nación llame a Julio Grondona para decirle porque era su piedra angular, su capitán, su mejor jugador, y si Diego
creían en el proyecto de Bilardo, el resto de los jugadores podían creer también en eso. Bien, la historia es con final feliz, la historia es con un Diego en la cima del mundo, la historia es con Bilardo preocupándose porque en la final del mundo le hicieron 2 goles de pelota parada. Y no recibiendo su medalla. Y no recibiendo su No tiene medalla, foto con la copa. No tiene foto con la copa. Pero Bilardo ha sido, dentro del fútbol argentino, una de las escuelas. Sí. Después podemos discutir formas o los cómo, pero es innegable que ha refundado el fútbol argentino. Que dejó un legado. Porque Grondona, cuando va a buscar a un entrenador como Bilardo, va a buscar todo lo que no tenía antes. Claro. ¿No? Porque venían de un proceso de un giro de 180 después de lo que pasó en el 82. Sí. Bueno, en bajar y dar de nuevo. En esa eterna pelea entre Menotti y Bilardo que ya estaba dada sí. previo a... Pero Menotti corría con ventaja teniendo el título del mundo y que Bilardo todavía no. Todavía no. Y es hoy por hoy es el único entrenador en llegar a 2 finales del mundo, sí. ¿no? En Argentina. Sí, en Argentina. Uh-huh. Después podemos repasamos las formas y cómo se llegan a esas finales, ¿no? Creo que el Mundial 86 Argentina no deja duda para ser el campeón, más allá de ese proceso en el cual se sufrió muchísimo y se tuvo que esperar casi hasta el último minuto para ir a México. Y el 90 es una... circunstancias fortuitas que se fueron dando para que Argentina y momentos que llegue a esa aprovechás final. también porque Sí. la suerte te tiene que acompañar, pero bueno, lo cierto es que Bilardo no fue rencoroso con Alfonsín, porque ni bien Argentina sale campeona del mundo, en el Estadio Azteca, sube Bilardo a donde estaba Víctor Hugo Morales en el palco de prensa, y Víctor Hugo los conecta a ambos y tiene una comunicación telefónica donde Bilardo le podría haber dicho, casi en cadena nacional, vos me quisiste echar, no confiaste en mí, Sí. y sin embargo... Salí ahora a la plaza. Sí, sin embargo fue muy respetuoso, le agradeció. Bueno, era el presidente de la nación, ¿no? Sí, bueno, pero podría haberse plantado. No, tranquilamente. Después fue a Casa Rosada a Sí. llevarle la copa. Después Bilardo, cuando sale subcampeón en el 90, vuelven a ir a Casa Rosada, ¿no? Ya ahí sin la copa. Sí, y sin Alfonsín también. Sí, sin Alfonsín. Con Menem. Sí. Pero lo cierto es que hasta ahora, obviamente, si empezamos a repasar los ciclos de los entrenadores, vemos que hay Copas Américas en el medio, en el caso de Scaloni, pero si nos ponemos a repasar... Netamente los mundiales. El tipo que dirigió 2 mundiales jugó 14 partidos. Sí. Jugó los 14 partidos y más allá de haber perdido la final con Alemania, juega esa final. Hay que jugarla, sí. Juega esa final. Y bueno, ahora esperemos que Scaloni juegue 15, porque van a ser 8 partidos ya. ¿Cuándo vamos a tener la discusión de cuál fue el mejor de los 3? Siempre ¿No? me tiene que pinchar, no No, se puede tener una digo, velada yo tranquila. pregunto. Bueno, la vamos a tener muy pronto. Porque todos esos datos que usted trae Sí. son lindos. ¿Le gustan los datos? No, a mí no, pero... Pero dijo que son lindos. No, bueno, pero a mí no me ¿Se gusta. está contradiciendo? No, pero bueno, No, para darle una cosita, levantar un poquito porque después viene el palo, ¿no? Todos esos datos que trae, empecemos a comparar los datos mundiales Bilardo, porque ahora Scaloni va a jugar va a ser o sea, en la previa del mundial, Scaloni, salvo la Copa América 2019, ganó todo lo que jugó. Solo los campeones del mundo, los técnicos campeones del mundo dirigieron 2 mundiales. Scaloni va por su segundo. Claro. Buen dato eso. Va por su segundo. Me gusta el dato. ¿Le gusta? Sí. Bueno, no es un dato de los suyos, pero es un dato de los nuestros. Está bien. Bueno, Tommy Walter, la verdad que había que repasar esa historia, 40 años del Mundial 86, la decisión que termina marcando el final de una Argentina campeona del mundo, ¿sí? Con Maradona a la cabeza, con un Pasarela que no sabemos todavía bien qué fue lo que pasó, pero que no jugó, y que ha dejado la marca de Diego en la cima del mundo, con el gol a los ingleses, ¿no? El de la mano, el del jugador piola y el tipo que era un artista. Picasso. El Picasso del fútbol. Sí. Bueno, señor, hoy no nos peleamos, pero la próxima le prometo que... Dale, volvemos al ring. Sí, será hasta la próxima. Esto fue Convocado. Suscríbanse a Splendid Más. Agradecemos al Dana, que está del otro lado. A Erno también, que nos vino a ver. Le mandamos un saludo, que está al lado del vidrio. A Ale Correa y al señor Guillo García. Y bueno, a usted también. Y a Bilardo. Sí. Y a Bilardo, del segundo nadie se acuerda. Narigón. Bueno. Será hasta la próxima. Esto fue Convocados en Splendid Más.